La vida tiene la curiosa costumbre de llevarte a circunstancias inesperadas. Tengo una historia que no he revelado a muchas personas debido a su complejidad. ¿Te has encontrado alguna vez en la situación de transitar por una fina frontera que separa lo correcto de lo incorrecto? No es por tu voluntad, sino por la forma en que la vida te moldea. Esa jornada me hizo sentir como si el cosmos estuviera burlándose de mí con ironía, como si yo fuera el objeto de la broma. Fue en una tarde de sábado común cuando todo dio inicio. No realizaba ninguna actividad fuera de lo común. Solo una cosa. Actividades relajadas para el fin de semana. En la residencia reinaba un silencio absoluto, interrumpido únicamente por el constante zumbido de la secadora en funcionamiento. Mientras organizaba mi guardarropa para decidir qué regalar, me encontré con esta falda antigua. No quiero que me entiendas mal en este momento. Por lo general, ya no utilizo ese tipo de objetos. Creía haber dejado atrás esa fase, al menos eso creía en ese momento. Al tenerla entre mis manos, los recuerdos regresaron y me abrumaron de nuevo. Representaba un recuerdo de mi época juvenil, cuando la seguridad en uno mismo era innata y la existencia se basaba en la diversión y la libertad sin restricciones. Opté por probármela, me la coloqué sin muchas expectativas, pero al verme en el espejo, no pude contener la risa. La prenda me quedaba más ceñida de lo que tenía en mente, ajustándose en zonas inesperadas y, tal vez, también en las adecuadas. Mientras me entretenía, probando si encajaba, percibí un ruido en la puerta. Me pregunté en voz baja quién podría ser. Tenía un aspecto desastroso mi pelo. No iba vestida con la intención de causar impacto y, desde luego, no aguardaba la llegada de nadie. Al abrir la puerta, me encontré con mi sobrino Lucas. Lucas ya no era un niño, sino que había madurado. Con 22 años, destacaba por su fornido porte y seguridad en sí mismo, siendo capaz de captar miradas al entrar en cualquier lugar. Sostenía un bolso con utensilios, luciendo esa sonrisa relajada que siempre le caracterizó. «Tía, ¿te acuerdas de que llamaste por la fuga del grifo?» «Oh, cierto, se me pasó por completo. Ven a arreglar el lavabo del baño de visitas», comenté, algo apenada por mi vestimenta, pero sin querer darle mayor importancia. Solté una risa. «Claro, adelante. El cuarto de baño se encuentra al final del corredor». Al pasar a mi lado, no pude evitar fijarme en él. Detuvo su paso brevemente. Sus ojos se posaron en mí por un instante antes de apartar la mirada velozmente. Quizás solo fue producto de mi mente. Sin embargo, percibí una peculiaridad en el ambiente. Mientras regresaba a mi armario, Lucas comenzó a trabajar en el fregadero, pero percibí una extraña tensión durante todo ese tiempo. No estuvo mal, simplemente fue sorprendente. ¿Te resulta familiar esa impresión cuando la mirada de alguien se prolonga más de lo debido, aunque intenten ser discretos? Lo rechacé, como si le estuviera dando demasiadas vueltas a la cabeza. Quiero decir, por favor, es mi familiar más joven. Después, al dirigirme al baño para tomar algo de la cocina, Lucas soltó un grito repentino. «Oye, ¿podrías acercarte un momento? Parece que requiero tu ayuda». Lo sucedido a continuación me generó una mayor confusión que en ningún otro momento. Al entrar al baño, me encontré con Lucas inclinado cerca del lavabo, con las mangas enrolladas, mostrando sus robustos brazos bronceados. Con una llave inglesa en una mano, señalaba el grifo con la otra. Expresó: «Me parece que la cañería está obstruida», dirigiéndome la mirada. «¿Podría sujetar esto mientras intento aflojarlo?» Asentí con la cabeza y me incliné para tomar la llave. El cuarto de baño resultaba reducido, casi minúsculo, y sin darme cuenta, estábamos prácticamente uno al lado del otro. Traté de no prestar atención a lo cerca que estábamos,
pero percibía el calor de su brazo rozando el mío mientras trabajábamos juntos. Al observarlo, me percaté de que Lucas no solo estaba enfocado en la tubería, sus ojos se desplazaban hacia mí, como si intentara averiguar algo. No resultaba obvio, tal vez pasó desapercibido para otros, pero yo lo percibí. ¿Estás bien?, inquirí, interrumpiendo el mutismo. Su mirada se posó en mí y, por un instante fugaz, se notó una indecisión. Después mostró su característica sonrisa tranquila. Claro, simplemente quería asegurarme de no manchar tu fregadero. Entre risas nerviosas, intentaba desviar el foco de atención. Claro, tú eres el especialista, ¿verdad? Sin ninguna presión. Sin embargo, tal como mencioné, no pude evitar notar cómo sus ojos se detuvieron un instante más de lo debido. Tras un breve lapso, logró finalmente aflojar la cañería y se incorporó, restregándose las manos en sus vaqueros. Listo. Debería lucir impecable. Agradecí intentando mantener un tono relajado. Eres como un salvavidas. Apoyada en el mostrador, me observaba con una expresión enigmática. Creo que jamás te he visto llevar algo parecido, tía. Un instante de congelación me invadió, mis mejillas adquirieron un tono sonrosado. Algo así me sucedió. Solté una risa incómoda mientras jugueteaba con el borde de mi falda. Se trata de un hallazgo que hice en lo más profundo de mi ropero. Tenía la intención de hacer una donación. Al principio, Lucas permaneció en silencio, limitándose a observarme fijamente. Sus ojos mostraban un destello indescifrable. Después de eso, una sonrisa se dibujó en su rostro, aunque esta vez experimentó una sensación distinta, como si intuyera algo. Me queda bien, mencionó con tono más dulce de lo común. Me vi en apuros para contestar. Agradezco el cumplido, musité, de repente sintiéndome cohibida. Volté velozmente para abandonar el baño con la intención de crear algo de separación, pero al salir, Lucas me siguió de cerca. Tía, expresó, deteniéndome en el pasillo. Volteé para observarlo mientras mi corazón latía con intensidad. Así es. Titubeó, como si estuviera tratando de encontrar las palabras precisas. ¿Te has sentido alguna vez que algo ocurrió por un propósito? ¿A qué te refieres? Expresé mi confusión con sinceridad al hacer la pregunta. Decidió hablar, pero luego negó con la cabeza entre risas. No tiene importancia. Mejor olvida lo que mencioné. Sin embargo, no logré borrar de mi mente la manera en que me observó y el matiz de su voz. Permaneció a mi lado durante un extenso periodo. Tras su partida, aquella noche me encontraba en el sofá, pasando de un canal a otro sin rumiar, intentando deshacerme de la incomodidad previa. Continué repitiéndome que no era importante, que le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. Al final, Lucas resultaba ser un pariente. Justo en el momento en que empezaba a recuperar mi equilibrio, percibí la vibración de mi celular sobre la mesa auxiliar. Me agaché para recogerlo y encontré un mensaje de Lucas. Oye, tía, ¿te importa si te hago una pregunta? Permanecí frente a la pantalla, reflexionando sobre si debía contestar o no. Hubo algo en ese instante que me resultó peculiar. ¿Cuál era la razón de que me estuvieras mandando un mensaje de texto en este momento? Pasado un instante, respondí nuevamente. Claro, ¿qué estás pensando? Recibiste una respuesta casi al instante. Aún tengo presente lo que ocurrió hoy. Noté un cambio en tu apariencia. Me tomó por sorpresa. Creo que mi estómago se revolvió un poco. ¿Cuál era su intención al expresarse? Mientras reflexionaba sobre mi respuesta, mis dedos se deslizaron sobre las teclas del teclado,
Al final, opté por una elección neutral. Estaba simplemente experimentando con prendas antiguas, sin comprometerme. Leyó mi mensaje de forma inmediata. Observé cómo la diminuta burbuja de pintura surgía, aunque le llevó un minuto reaccionar. Al recibir su mensaje, me sorprendió gratamente. Y debo decir que te veías estupendo. Lo digo de corazón. Frente a la pantalla, mis ojos se cerraron rápidamente y mi pulso se aceleró. ¿Se reducía todo a esto? ¿Fue simplemente un elogio inocente o había algo adicional detrás de ello? Me encontraba confundido respecto a mis emociones y no tenía claro cómo reaccionar. Tras un largo lapso de tiempo, contesté finalmente. Agradezco tu amabilidad, Lucas. Es un gesto muy dulce de tu parte. Tenía la esperanza de que esa fuera la conclusión, aunque en el fondo era consciente de que no ocurriría de esa manera. Volvió a contestar, expresando dudas sobre revelar lo que había sentido ese día. Sentí como si mi respiración se detuviera en la garganta. Se adentraba en una zona de riesgo y se sentía desorientado sobre cómo afrontarlo. Lucas no era simplemente una persona, sino que era mi familiar directo, mi sobrino. No estaba correcto lo que él creía que estaba experimentando. Sin embargo, en vez de silenciarlo de inmediato, me vi indeciso. Quizá fue la curiosidad o simplemente evitaba lastimar sus emociones. De todas formas, no contesté de inmediato. Una vez más, surgió la burbuja de texto. Deja atrás mis palabras. Prefiero no realizar acciones extrañas. Un suspiro tembloroso se escapó de mis labios, sintiendo alivio pero también inquietud. Decidí que todo se trataba de un error de comunicación, confiando en que él superaría la situación y que las cosas se restablecerían como antes. Al alejarme del teléfono, una certeza se apoderó de mí. Esto era solo el principio. Al día siguiente, mientras comenzaba mi jornada con una taza de café en la mano y el cabello aún desordenado, percibí el sonido de alguien llamando a la puerta. Al abrir la puerta, mi corazón se aceleró al encontrarme con alguien inesperado. Lucas se encontraba allí, de pie con las manos en los bolsillos, mostrando su habitual actitud relajada, aunque se percibía un cambio en su actitud. La típica sonrisa relajada que solía tener ya no estaba presente, siendo sustituida por una mirada seria. Lucas, no te reconocí, mencioné intentando disimular mi asombro. ¿A qué se debe tu presencia aquí a estas horas tan tempranas? Ingresó de manera abrupta, sin aguardar a ser invitado. Me encontraba en la zona y decidí acercarme a este lugar. La excusa que dio carecía de fundamento. A pesar de no residir en las cercanías de mi barrio, Lucas no captó mi interés. En vez de eso, decidí cerrar la puerta y acompañarlo hasta la sala de estar. Tomó asiento en el sofá, inclinándose hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. La tensión en el ambiente era palpable y silenciosa. Me senté frente a él y le pregunté si todo estaba en orden. Su mirada se encontró con la mía, sus ojos buscaban los míos. Anoche pasado, evité causarte incomodidad. Un suspiro de alivio se me escapó sin querer. Me alegró que se estuviera aproximando a ello. De acuerdo, Lucas, dejémoslo atrás. Está bien, respondió, aunque hizo un gesto de negación con la cabeza. Es imposible para mí borrarlo de mi mente. Tía, me expresé de la forma en que lo hice a propósito. Permanecí inmóvil, sin tener idea de qué contestar. La comunicación en la familia no estaba siguiendo el patrón esperado. Lucas, permíteme expresar con precaución que tal vez estás equivocado. Lo que sea que estés experimentando, no tiene base en la realidad. Estás solo. Es la verdad, intervino su voz decidida,
aunque no hostil. Reconozco que es incorrecto y he estado intentando apartarlo, pero no logro sacarte de mi mente. En ese momento, mi corazón latía rápido y experimentaba una combinación de sentimientos: sorpresa, desorientación e incluso un atisbo de remordimiento. Me preguntaba cómo habíamos alcanzado esa situación. Lucas, por favor, detente, murmuré con voz insegura. Tú eres mi sobrino. La situación actual no es la adecuada. Asintió con calma y desvió la mirada hacia el suelo. Reconozco que no es lo correcto. Sin embargo, sentía la urgencia de expresarte mis emociones, ya que mantenerlas ocultas me estaba afectando profundamente. Durante un instante, reinaba el silencio en la habitación, solo interrumpido por el suave sonido del reloj colgado en la pared. Me encontraba en una situación en la que no tenía claro qué palabras utilizar, cómo resolver la situación o si era posible encontrar una solución. Al despertar, sentí la urgencia de crear cierta distancia entre nosotros. Creo que sería conveniente que Lucas se marchara. Necesitamos un tiempo para reflexionar sobre la situación. Amos. Su mirada reflejaba tanto pesar como anhelo. De acuerdo, murmuró, pero aún nos queda más por conversar sobre este tema. Salió sin pronunciar más palabras y al cerrarse la puerta a sus espaldas, experimenté un gran alivio pero también una sensación de inquietud que no desaparecía. Mientras los rayos del sol de la tarde se filtraban en la sala de estar, pude divisar un sobre asomándose desde debajo de la puerta principal. Al acercarme, noté que el techo se hundió y reconocí de inmediato a quien pertenecía sin siquiera tocarlo. Lo he dividido en dos. Sostenía el papel con manos temblorosas, mientras mi corazón resonaba con intensidad en mis oídos. La caligrafía, imposible de confundir, pertenecía a Lucas, ordenada y precisa, como si cada vocablo hubiese sido seleccionado con esmero. En la nota se expresaba: querida tía, entiendo tu deseo de que me vaya, lo acepto, pero no puedo ignorar estos sentimientos que tengo. No solicito nada, simplemente quería informarte de que si prefieres que me aleje, solo házmelo saber y nunca más te molestaré. En caso de que exista algún rastro en tu interior que comparta esos sentimientos, te ruego que me lo comuniques. Permaneceré aguardando. Permanecí observando las palabras, sin saber si debía experimentar enojo, halago o miedo. En mi cabeza se sucedieron cientos de ideas. ¿De verdad sucedió eso? ¿Es posible experimentar tales emociones de verdad? ¿Cómo es posible que una parte de mi ser titubeara en rechazarlo por entero? Plegué el papel y lo guardé en un cajón, oculto a la vista pero presente en mis pensamientos. Decidí no contestar, pensando que lo mejor era simplemente ignorar la situación, aunque en mi interior sabía que todo esto aún no había concluido. Esa misma noche, cuando quise descansar, mi móvil comenzó a vibrar de nuevo. El individuo en cuestión respondía al nombre de Lucas. Oye, Lucas, me doy cuenta. A pesar de haber prometido no ser insistente, me gustaría confirmar si has recibido el mensaje que te envié. Me encontraba analizando el mensaje, considerando si era conveniente contestar o no. Al fin me decidí a escribir. Sí, lo he recibido, pero Lucas, esta situación debe llegar a su fin. La situación no es beneficiosa para ninguno de nosotros. Recibiste una respuesta casi al instante. Si prefieres, haré una pausa. ¿Realmente tienes algún tipo de sentimiento hacia mí? Al menos un poquito. Mis dedos rozaron el teclado suavemente. ¿Cuál era la expresión que podía utilizar? Aceptar algo solo empeoraría la situación. Sin embargo, ocultarlo resultaba poco sincero. Al fin me decidí a redactar. Lucas, ¿puedo confirmar si eres mi familiar, mi sobrino? He dicho todo lo que tenía que decir.
Aunque no era la respuesta deseada, era la única opción posible que podía ofrecer. Al día siguiente por la mañana, me dirigí al trabajo con entusiasmo para poder apartar de mi mente todo lo sucedido anteriormente. Mi labor representaba mi refugio, un espacio donde podía enfocarme en las responsabilidades y dejar los asuntos personales afuera. Mientras me encontraba en mi escritorio organizando los correos electrónicos, experimenté una extraña percepción, como si alguien estuviera observándome. Levanté la vista y quedé inmóvil. Lucas se encontraba de pie justo al lado de la ventana de la oficina, con las manos metidas hasta el fondo de los bolsillos, mostrando una actitud desafiante pero resuelta. ¿A qué se debe tu presencia aquí?, susurré en voz tenue mientras notaba cómo mi corazón se oprimía. Pedí disculpas de inmediato y me fui antes de que él optara por entrar y complicar la situación. Oye, Lucas, ¿qué haces por estos lares?, interrogué con determinación. Necesitaba encontrarte, mencionó en tono bajo pero firme. No contestaste mi interrogante ayer, Lucas. Ya te expliqué que esta situación no es beneficiosa. No podemos continuar con este diálogo. Sin embargo, no lo rechazaste, comentó acercándose. No mencionaste la ausencia de tus sentimientos. Di un paso atrás, sosteniendo firmemente la correa de mi bolso. Le dejé claro a Lucas que la situación no tiene que ver con emociones. El tema es la distinción entre lo correcto y lo incorrecto. Esto, sea cual sea tu opinión al respecto, no es correcto. Exhaló mientras se deslizaba la mano por el cabello. Soy consciente de que no está bien. A pesar de repetirlo en innumerables ocasiones, me resulta imposible gestionar mis emociones. Las palabras que pronunció resonaron en el ambiente, denso y perturbador. Al no saber qué contestar, opté por marcharme dando la espalda. Aguanta un momento, tía, expresó, sujetando mi brazo con delicadeza pero con determinación. Quedé helado al observar su mano antes de cruzar miradas con ella. En su mirada se percibía una sensación de vulnerabilidad y sinceridad que impedía ignorarla fácilmente. Expresó en tono suave que no tiene intención de complicar tu vida ni de dificultarte las cosas. Simplemente busca averiguar si existe alguna oportunidad. En caso contrario, me esfumaré y no volverás a encontrarte conmigo. Las palabras que dijo me impactaron de lleno en el vientre. Me resultaba doloroso pensar en que él rompiera lazos por completo, pero era consciente de que permitir que la situación continuara solo traería más sufrimiento para ambos. Lucas, susurré con emoción contenida. Somos familia, eso es lo único que podemos ser. Siempre, confirmó con un gesto pausado, sus hombros cedieron. De acuerdo, expresó retrocediendo. Estoy atento a lo que dices. Voy a dejarte tranquilo. Al ver cómo se iba, experimenté una curiosa combinación de alivio y melancolía. Creí que todo había terminado, que por fin podríamos avanzar, pero más tarde esa misma noche, una llamada cambió por completo la situación. Cuando arribé al hospital tras el accidente de Lucas, sus palabras transformaron por completo la situación. La llamada entró en la noche, cuando ya me disponía a descansar. El teléfono no paraba de vibrar sobre la mesa de centro y al ver el nombre de Lucas en la pantalla, sentí un nudo en el estómago. Sin embargo, Lucas no se encontraba al otro lado. Una voz femenina afirmó con energía: pertenezco al departamento de cuidados intensivos. Le informaron que su sobrino había sufrido un percance y querían hablar con él. Sin solicitar explicaciones, el pánico se apoderó de mí. Tomé las llaves y me di prisa. Al salir por la puerta, al llegar al hospital, sentía como mi corazón latía rápidamente. Entré a la sala de emergencias y busqué con la mirada hasta que lo localicé. Tumbado en la cama,
Lucas presentaba una leve herida en la frente y llevaba el brazo vendado. Dirigió la mirada hacia arriba. Al aproximarme a su semblante lívido, sus ojos mantenían esa misma fuerza reconocible. Inquirí con tono agudo y lleno de inquietud. ¿Qué sucedió? Mostró una leve sonrisa. No es gran cosa. Solo fue un ligero accidente. Expresé con frustración. Me has inquietado mucho, Lucas. Una risa tenue escapó de sus labios antes de fruncir el ceño y sujetarse el costado. Mis disculpas, pero no estaba seguro de a quién recurrir. Exhalé con suavidad mientras me acercaba una silla a su lado. Listo, ya me encuentro aquí. ¿Te encuentras bien? ¿De verdad? Concedió con la cabeza, mostrando un gesto más amable. En efecto, hay algo importante que debo comunicarte. Lo siento, Lucas, no es el momento oportuno. Interrumpí. A pesar de la fragilidad reflejada en sus ojos, su tono de voz denotaba seguridad. Expresó. No te contacté únicamente por el incidente. Te he contactado porque he notado algo. Arrugué la frente, sin tener certeza sobre el rumbo de la conversación. ¿A qué te refieres? Dirigió la vista hacia sus manos, mientras sus dedos jugueteaban con el borde de la cobija del centro médico. En el momento en que creí que no sería capaz, mi mente solo se enfocaba en ti, en la gran importancia que tienes para mí, en los errores que he cometido y en mi deseo de no separarme de ti. Al dirigirme a Lucas, me interrumpió levantando la mano. Por favor, permíteme expresar esto, rogó. Reconozco que he rebasado los límites y me reprocho por ello. Sin embargo, esto no es algo temporal en mi caso. Mi preocupación por ti supera a la que he sentido por cualquier otra persona, y aunque sé que no es lo correcto, no puedo evitarlo. Las palabras que pronunció se quedaron flotando en el ambiente, densas y sin suavizar. Me encontraba sin palabras. Una parte de mí anhelaba reconfortarlo y asegurarle que todo se resolvería, mientras que otra parte de mí comprendía que esta situación no se resolvería con simples palabras de aliento. Antes de poder contestar, una enfermera ingresó a la habitación y captó la atención. Con una sonrisa cortés pero decidida, comunicó que el horario de visitas había finalizado. Poniéndome de pie, experimenté una sensación de alivio y a la vez de abrumación. Tómate un descanso, Lucas. Más adelante conversaremos sobre este tema. Asintió con la cabeza, manteniendo su mirada fija en la mía mientras se alejaba a través de la puerta. Mientras manejaba de regreso a casa, no podía dejar de recordar lo que me había dicho. Creí haber tomado la decisión adecuada al marcharme, sin embargo, al volver me encontré con algo en el hogar que me hizo dudar de todo. Al ingresar al camino que llevaba a mi hogar, noté que reinaba un inusual silencio en la casa. Al ingresar al lugar, procedí a quitarme el calzado y observé un objeto en la mesa de la cocina que no había visto previamente. Un diminuto paquete llevaba mi nombre escrito con la caligrafía de Lucas. Antes de atreverme a abrirlo, mis manos temblaban ligeramente. Dentro del lugar se encontraba una carta y un diminuto libro de imágenes. Al iniciar la carta, expresaba: querida tía, a pesar de tu solicitud de detenerme, siento la necesidad de detallar todo, aunque sea la última vez que nos comuniquemos. Cuando termines de leer esto, echa un vistazo al álbum. Si prefieres que me retire después, estaré dispuesto a hacerlo. Extendí la carta entera y mis ojos recorrieron las palabras. Desde que volví, percibí una sensación distinta en tu entorno. Al principio, me resultó confuso. Creía que se trataba únicamente de admiración o respeto, pero con el paso del tiempo quedó claro que era algo superior a eso. Conozco la forma en que debería sonar esto y he intentado resistirme, pero no logro modificar mis emociones.
siempre has sido mi mayor apoyo, estando a mi lado más que cualquier otra persona. Has presenciado mi situación más difícil y, a pesar de ello, te preocupa. Es algo que valoro profundamente. Tomé un descanso. Mi corazón estaba latiendo con intensidad. Las palabras que había dicho eran casi insoportables. Sin embargo, continué con la lectura. He creado este álbum para recordar todo lo que aprecio de ti, no de manera inapropiada, sino como una manera de reflexionar sobre mis emociones. Hallarás imágenes nuestras de encuentros familiares, instantes en los que sonreías o simplemente mostrando tu verdadero ser. Quiero compartir esto contigo porque ya no deseo ocultar información. Acepto cualquier elección que hagas, pero era necesario expresar esto. Después de dejar la carta a un lado, procedí a abrir el álbum de fotos. Las imágenes mostraban momentos en familia, reuniones al aire libre, celebraciones navideñas y fotografías espontáneas que no recordaba haberse tomado. Cada una venía con una breve nota escrita por Lucas, resaltando aspectos que valoraba, mi alegría, mi amabilidad con los demás y mi fuerza, que tanto admiraba. Mis ojos se llenaron de lágrimas y estas comenzaron a caer. Resultó ser una experiencia abrumadora, conmovedora y sumamente perturbadora. Después de cerrar el álbum, permanecí sentada por un buen tiempo, intentando asimilar todo lo ocurrido. Lucas no solo manifestaba sus sentimientos amorosos, sino que mostraba su corazón de una forma que resultaba difícil de pasar por alto, aunque era factible hacerlo. No logré brindarle apoyo, no solo debido a su estado de ánimo, sino por el impacto negativo que tendría en nuestra familia. No obstante, me pareció igual de despiadado apartarlo por completo considerando el sufrimiento evidente que experimentaba. Antes de poder tomar una decisión, mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Lucas. ¿Has recibido el paquete? Solo quiero confirmar que lo has revisado. Si prefieres que me retire, házmelo saber y mañana ya me habré ido. Permanecí observando el mensaje durante un tiempo interminable, mientras mi corazón y mi mente libraban una batalla incontrolable. Él me había dado la responsabilidad total al dejarme decidir, lo cual tendría un impacto duradero en nuestras vidas y en nuestra familia. Lucas, necesito que vuelvas a escribir y vengas mañana. Es importante que tengamos una conversación. Al día siguiente, se presentó a la hora acordada, mostrando signos de nerviosismo y optimismo. Le propuse entrar y nos acomodamos cara a cara en la sala de estar. Había un silencio lleno de palabras no expresadas entre nosotros. Lucas, empecé a hablar con determinación pero con amabilidad. Revisé la carta y observé el álbum. Es evidente el esmero y la dedicación que le dedicaste, lo cual me impactó. Sin embargo, es fundamental fijar ciertos límites tanto para tu beneficio como para el mío. Asintió con precaución, mostrando una expresión cautelosa. Comprendo. Quería comunicarte mis sentimientos. Así es todo. Asentí con la cabeza y expresé que entiendo la situación. Es importante que entiendas que siento un cariño especial por ti, pero solo como parte de nuestra familia. Es el punto de inicio y final. Los sentimientos que sientes hacia mí provienen de la admiración y la gratitud, lo cual es válido. Sin embargo, es importante no mezclarlos con otras emociones. A la larga, solo nos haría daño a los dos. Dirigió la vista hacia sus manos. En su rostro se reflejaba una combinación de alivio y melancolía. En tono suave expresó: comprendo. No deseo alejarme de ti, querida tía. Voy a esforzarme por soltar esto. Alargué mi brazo y agarré su mano, ejerciendo una leve presión. No te dejaré ir, Lucas, pero es importante que te concedas un espacio para entender lo que sucede en tu corazón. Quizás entables una conversación con alguien que pueda asistirte en organizar tus emociones. Al volver a sentir, pude percibir en sus ojos, por primera vez en varios días, un brillo de tranquilidad.
Permanecimos en ese lugar un tiempo adicional, conversando sobre temas menos serios, sus proyectos venideros, su interés en desarrollarse profesionalmente y en sus hobbies. Al marcharse, experimenté un alivio, a pesar de que la situación aún no se había restablecido por completo. Lucas mantuvo su promesa, nos brindó a los dos algo con calma, se enfocó en sí mismo y solicitó apoyo para manejar sus sentimientos. Con el paso del tiempo, nuestra relación regresó a una dinámica más similar a la que teníamos previamente, siendo un respaldo familiar claro y sin malentendidos. A pesar de las dificultades, los dos aprendimos mucho de esa vivencia. Descubrí lo crucial que es fijar límites y afrontar los desafíos directamente, en tanto que Lucas halló claridad y una identidad propia que no estaba condicionada por la opinión de los demás. Al recordar el pasado, me siento agradecida por haber logrado superar una circunstancia tan complicada sin descuidar el lazo más importante, la familia. Así concluyó mi relato. Me gustaría conocer tu punto de vista en la sección de comentarios. Si el contenido te ha parecido interesante, asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras futuras historias. Hasta luego.